Muy buenas, soy Andrew y tanto yo como prácticamente todos los miembros de la comunidad de jugadores de Elden Ring estamos inmensamente agradecidos con From Software y Bandai Namco por hacer realidad este último parche, 1.10. Sin embargo, a pesar del mucho más saludable estado actual del juego, aún faltan por corregir algunos glitches que, bien o mal utilizados, pueden destruir completamente el equilibrio que tanto se han esforzado los desarrolladores por conseguir. El objetivo de este vídeo es arrojar algo de luz sobre 7 glitches muy peligrosos que aún son posibles en Elden Ring 1.10. Este vídeo estará subtitulado en inglés con esperanzas de que su mensaje alcance a tantas personas como sea posible, y ordenado de mayor a menor significancia. Cuanto más cerca del número 1 esté un glitch, más peligroso para el equilibrio del juego opino que es. Sin embargo, si están en esta lista en absoluto, es que son mucho más urgentes de parchear que otros glitches menores que ni siquiera mencionaré. Número 1. El Chainsaw Swap. Equipados con cualquier Ash of War de tipo postura, como Spinning Chain o el cortapizzas, si bloqueamos, damos un backstep mientras buffereamos un L2 y después cambiamos rápidamente de arma a la Serpent Hunter, iniciaremos el infame glitch motosierra. Hay que darles crédito a Bandai Namco por arreglar las múltiples otras iteraciones de este glitch, pero me gustaría que rematasen la faena librándose también de este. Sin duda, el más fácilmente abusable de los glitches de esta lista, tanto en PvE como en PvP, donde es extremadamente común, motivo por el cual lo he colocado en el número 1. Número 2. Torrentera en multijugador. Un glitch recién descubierto y revelado al público, por mí de hecho, en un vídeo dedicado que subí hace unos días. Primero, monta en torrentera. Inicia una invasión global desde el lugar donde quieras gankear. Espera a que aparezca el mensaje invadiendo otro mundo. Y solo entonces empieza a spamear el anillo blanco de los cazadores. Actívalo y desactívalo hasta que veas aparecer un mensaje de error de conexión. Esto puede tomar cualquier cantidad de tiempo entre 1 y 10 minutos. Una vez hecho esto, activa el remedio de dedo doblado y la lengua del atormentador y observa cómo no solo el juego no te fuerza a desmontar de torrentera cuando un invasor entra a tu mundo, sino que serás invisible, invencible e inlocalizable por la brújula de los invasores. Número 3. Invencibilidad elemental infinita. Para ejecutar este glitch, utiliza el Ash of War del epitafio dorado. A continuación, utiliza el Ash of War suelo sagrado con cualquier escudo, e inmediatamente después spamea tu frasco de médica con la lágrima de cristal espiral carmesí en su interior. Lo que está ocurriendo aquí es que el buff del epitafio dorado se está aplicando al suelo sagrado, permitiéndote hacerte daño sagrado a ti y a tus aliados. Esto provoca que la Crimson World Bubble Tier te cure constantemente, puesto que técnicamente estás recibiendo daño elemental. Este glitch ya sería terrible si te regenerase la vida al máximo al usarlo y te hiciese invencible mientras estás en suelo sagrado, pero lo peor de todo es que el auténtico efecto de este glitch es extender la duración de la espiral carmesí hasta el infinito. En lugar de ser invulnerable al daño elemental durante 20 segundos, que es el efecto real de la lágrima, ahora eres invulnerable al daño elemental, punto y final, hasta que recargues la partida o mueras de alguna forma. En PvE esto significa que los dos bosses finales del juego no pueden hacerte daño. En PvP significa que el 70% de los jugadores no pueden hacerte daño. No tengo idea de cómo funciona ni por qué sucede, pero sí que sé que hay que parchearlo. Número 4. El Tumble Buff. Un glitch que ha volado por debajo del radar hasta ahora, pero que de hecho lleva existiendo desde Dark Souls 3. Coloca un arma con un Ash of War que le aplique un buff de cualquier tipo en tu mano izquierda, y tómala en 2 manos mientras tienes el arma objetivo del glitch en tu mano derecha. Utiliza cualquier consumible, bufferea un L2 y elimina rápidamente el arma de mano izquierda desde el menú. Esto provocará que el Ash of War de la mano izquierda se dispare desde tu arma de mano derecha, aplicándole cualquier potenciación que le correspondiese. De esta forma puedes ponerle Seppuku o el buff de la alabarda de dragón a cualquier arma y meter sangrado o congelación de un golpe con un estoque, o mi favorito personal, aplicar la necroplaga del Shuttle del Eclipse a todos y cada uno de las docenas de ticks de daño del Ash of War de la hoja de magma, resultando en un proc de necroplaga instantáneo. Número 5. Perfect Block.
Si sprintas y comienzas a bloquear a la vez que dejas de mantener el botón de sprint, serás capaz de tanquear cualquier ataque que recibas en ese instante, como si tuvieses poise infinita. Este glitch puede resultar estiloso cuando se hace a propósito, pero la realidad es que el 99% de las veces sucede sin querer y supone una barrera de entrada innecesariamente confusa para potenciales nuevos jugadores. Número 6. Valor de poise erróneo en el estoque de mano izquierda. El funcionamiento de los estoques se reequilibró en 1.10, al igual que el de casi todas las armas, para hacer la mitad de daño de poise en el segundo de su cadena de ataques. Esto funciona con normalidad cuando el estoque se utiliza tanto a una como a dos manos en la mano principal. Sin embargo, con el estoque en la mano izquierda, el daño de poise no se empieza a reducir hasta el tercer ataque de la cadena, en lugar del segundo. Este es el único caso en que sucede esto de entre todos los tipos de armas y probablemente es el resultado de un valor incorrecto introducido por accidente durante el desarrollo del parche. Y ya que estamos hablando de valores incorrectos aplicados en el último parche, espero que Bandai Namco esté al corriente de que su intento de nerfear protección de la llama negra en PvP ha sido un total fracaso, ya que alguien tecleó mal el número del porcentaje de reducción de daño físico que este encantamiento debe dar en PvP, y a diferencia de todos los demás body buffs del juego, sigue dando más de un 30% de reducción de daño, incluso contra otros jugadores. El siguiente glitch fue, si no descubierto, documentado extensamente por el jugador técnico y youtuber Amir, link a su vídeo en la descripción. Número 7. Inputs perdidas. Al realizar determinadas acciones con un timing específico, esto provoca que no se bufferen apropiadamente algunas órdenes de ataque de nuestro personaje. Esto sucede, por ejemplo, al sprintar y bloquear a la vez y soltar el bloqueo a la vez que añadimos cualquier otra orden a la cola, como un R1, R2 o L2. Múltiples instancias de este suceso son posibles con diferentes combinaciones de, sobre todo, los botones de bloqueo y agacharse. Este glitch se encuentra al final de la lista, puesto que no está tan absurdamente roto y fuera de control como los del principio, pero sí que supone una muy frustrante molestia dentro del que normalmente es un sistema de control de personaje muy intuitivo y responsivo. Es además, según Amir, muy sencillo de solucionar, con un par de correcciones en el código de las armas eliminándolo por completo. Y eso es todo. Estos son básicamente todos los glitches que más me preocupa afecten negativamente al juego a largo plazo si no se arreglan antes de que cese el soporte de Elden Ring por parte de From Software y Bandai Namco. Nadie, ni siquiera los tryhards más tryhard entre los tryhards, quieren otro juego gobernado por glitches como el Bow Glitch, el Estus Refill y el Pivot Cancel. Por eso le haré llegar este vídeo a Bandai Namco por todos los medios que me sea posible, y os invito a que intentéis hacer lo mismo y les transmitáis vuestra opinión al respecto. Recordad que existe un sistema de tickets con el que podéis hacerle llegar un bug report a Bandai Namco en su página oficial, que tenéis en el comentario fijado. Además, quiero recordaros que hay rumores que dicen que algunos de los glitches más bestias de Dark Souls 3, como el Bow Glitch, fueron descubiertos durante su primer año de vida, pero que se mantuvieron en secreto hasta que se terminó el soporte post-lanzamiento del juego para que no los parcheasen. Si descubrís o sabéis de la existencia de un glitch que no aparezca en esta lista, por favor, hacedmelo saber por Discord, Twitter o el medio que sea. Va a ser un rollo tener que lidiar con un par de cheaters abusando de ello la primera semana después de subir el vídeo, pero siempre es mejor que se desvelen los glitches gordos cuando aún quedan parches por aplicársele al juego. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.